En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 5 al 11. Algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Jesús dijo: vendrán días en que de todo esto que ustedes están viendo, no quedará ni una piedra sobre otra. Todo esto será destruido. Entonces le preguntaron: Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? ¿Cuál será la señal de que estas cosas ya están a punto de suceder? Jesús contestó: tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: yo soy, y ahora es el tiempo. Pero ustedes no lo sigan. Y cuando tengan noticias de guerras y revoluciones, no se asusten, pues esto tiene que ocurrir primero. Sin embargo, aún no habrá llegado el fin. Siguió diciéndoles: una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. En este evangelio encontramos a Jesús ahora dando a conocer lo que va a suceder con ese templo. Pasajes, evangelios anteriores, habíamos proclamado, habíamos dado a conocer cómo Jesús llega a Jerusalén. Está el templo más grande, el templo donde la gente iba para tener ese contacto, ofrecer sacrificios a Dios. Cuando llega a Jerusalén, llora. Después entra al templo, lo purifica porque había muchos vendedores, gente que abusaba de las circunstancias, se aprovechaba del momento. Después comienza a enseñar y da muchos mensajes, que la parábola de los labradores malvados, le preguntan sobre los impuestos, también van otros y le preguntan sobre la resurrección y también de quién es descendiente el Mesías. Y bueno, ahí está Jesús enseñando y al mismo tiempo denunciando. Ya ha denunciado las irregularidades que están por los vendedores. También Jesús denuncia a los maestros de la ley en ese lugar. En ese mismo lugar también él ve cuando la viuda pobre va y deja sus 2 moneditas y cuando los ricos van y dejan de lo que les sobra. Ahora Jesús sigue en el templo todavía y en este evangelio nos lo presenta así. Dice ahí el versículo número 5: algunos estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Aquí hay que notar algo. El templo ha sido construido desde hacía ya muchos años, en tiempos de Salomón, más o menos, según algunos estudiosos, en el siglo X antes de Cristo. Después este fue destruido por el rey Nabucodonosor II, más o menos dicen en el año 586 antes de Cristo. Después del cautiverio del pueblo de Israel, viene entonces la reconstrucción. Se dice que más o menos fue como en el año 536 antes de Cristo, cuando fue la reconstrucción ahora nuevamente del templo. Después de esa reconstrucción, pues bueno, el pueblo de Israel buscó cómo dejarlo pues especial. Se dice que era muy bonito, que en algunos lugares tenía fachadas o tenía cosas de oro, en fin, que era algo sumamente bello. Por eso aquí
en ese versículo 5 del Evangelio que proclamamos el día de hoy, encontramos que pues estaban hablando del templo, de la belleza de sus piedras y de las ofrendas votivas que lo adornaban. Ha quedado muy, pero muy bello la reconstrucción del templo, y es el templo en el cual está ahora Jesús. Pero fíjese nada más cómo corta así de tajo aquellos comentarios. Dice Jesús en el versículo 6 del Evangelio de hoy: vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra. Y no es que Jesucristo sea pesimista o esté queriendo cortar con la plática de aquellos que están dentro del templo, pero si hay un problema, y ya lo miramos, si hay un problema en la gente de ese tiempo, en una mayoría, es que solamente se quedan con las cosas externas, solamente se quedan con lo que adorna, con lo decorativo, y no van más allá. Aquí el problema lo notamos no tanto porque se puedan realizar o construir las cosas y enfocarse a lo externo. Se pueden realizar esas cosas. Aquí cuando hace la mención nuestro Señor Jesucristo en el versículo 6, cuando dice: vendrán días en que todo esto que ustedes están viendo no quedará ni una piedra sobre otra, todo será destruido, lo está dando a conocer, lo está profetizando, porque Él ve las actitudes de la gente que está en el templo, de los mismos encargados. Ya lo mencionábamos, por qué purificó, porque vendían, porque los que estaban al frente o los eran dirigentes eran los que permitían eso, quizá porque traían un beneficio. Ahora, la misma gente que acude al templo pues tiene esa visión solamente con lo externo. No es difícil pronosticar, no es difícil profetizar que a una persona le puede ir mal por sus actitudes presentes. No es difícil entonces profetizar que si estos solamente se quedan con lo externo, no hay una renovación interna, pues obviamente van a terminar mal. Si en el caso de una persona en el presente se la pasa fumando, pues no es nada difícil profetizarle diciéndole: oye, te vas a morir de cáncer muy pronto. No es porque se le desea algo mal a una persona, sino porque la persona misma se está proyectando a terminar en esas condiciones. Para su tiempo, Jesucristo ve que no hay una valoración espiritual, no hay una intención de renovación interna, no hay una intención de purificación interna, y se han quedado con lo externo. Están los sacrificios, que para ellos es lo más importante, ofrecer el sacrificio como algo externo. Está solamente en los detalles del templo, cosas materiales, pero no hay un cuestionamiento interno. Yo puedo hacer, por ejemplo, ahorita un pequeño reclamo a quien solamente se queda con lo externo cuando realiza una actividad de culto. Pongo el ejemplo de una persona que hace una peregrinación. Ok, la persona va en procesión, en peregrinación, hacia un santuario, hacia una iglesia, un templo, una vez al año, caminando por muchas horas, por muchos días, en bicicleta. Ok, lo hace. Pero si solamente piensa que por hacer eso él está bien con Dios, pero regresando a su casa sigue en el alcoholismo, sigue golpeando a la esposa, sigue tal vez hasta en la infidelidad. Para él lo que cuenta es lo externo, y en su caso podría decir: es que yo cada año hago mi procesión, mi peregrinación hacia el santuario con la Virgencita, con el Señor de no sé qué, y en fin. Pero se ha quedado solamente en lo externo y no hay una renovación interna. El caso de aquella persona que incluso puede ir en estas procesiones, pero va tomando alcohol, va diciendo malas palabras, van porque están buscando contactar o tener plática con una mujer o con un hombre. Hay un interés externo.
En este caso no es difícil pronosticar que hay o va a darse una situación difícil en la vida de cada uno. Jesucristo ha visto este detalle, este error. Hay solamente un enfoque externo, no hay interno, no hay una renovación interna, para que tampoco no se vaya a creer que, pues bueno, aquí Jesucristo está condenando las grandes construcciones, las bellas construcciones y lo que quiere solamente es lo interno. No, es necesario que existan estas construcciones. ¿Por qué? Porque si ustedes quieren acudir a un lugar donde exista un ministro que hable para recibir a un mayor número de personas, estas construcciones son necesarias y al mismo tiempo también tienen que ser bonitas, porque lo bonito no está solamente porque va a ser para fulano de tal, es para Dios. Y qué mejor que recibir en una casa bien adornada, bien arreglada, bien distribuida, bien construida a las personas. Se van a sentir bien, pero si hiciéramos ese tipo de convocatoria donde se tienen que sentar en el suelo, donde está el sol pegando todo el día, donde si llueve se van a mojar, donde el viento, el aire se meten, pues las personas simplemente no estarían bien. Pero obviamente no hay que enfocarse solamente en las cosas materiales, en lo externo. Tiene que darse una construcción espiritual interna, una renovación espiritual interna, para que las cosas caminen conforme lo pide Dios. La segunda parte del Evangelio, hablando del versículo 7 al versículo 11, se habla de las señales antes del fin de los tiempos. Menciona ahí Jesucristo, dice, cuando le preguntan, Maestro, ¿cuándo va a ocurrir esto? En los finales del tiempo. Jesús contestó, tengan cuidado para no dejarse engañar, porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy, y ahora es el tiempo, pero ustedes no lo sigan. Sin duda está advirtiendo que vendrán muchos, pero muchos charlatanes diciendo que ellos traen la salvación y lograrán engañar a muchos. Ya lo hemos visto a través de la historia, algunos que incluso se han autonombrado Jesucristo. Tenemos lo que sucedió allá en Waco, Texas, en Estados Unidos, con aquel pseudo mesías que decía que iba a subirse a un platillo volador que venía detrás de un meteorito y cosas de esas, y se suicidaron. También el de Waco, Texas, cuando se quemaron ahí en aquel lugar. En fin, mucha gente que va a autonombrarse. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Lo más importante es ser fiel a Dios, cumplir con la voluntad de Dios, entregarse de lleno, buscar la oración, la reflexión, buscar cumplir con lo que nos pide Dios, porque pues sí, las cosas por fuera es muy bonitas, pero al final de cuentas nosotros no hacemos nada. Una nación peleará contra otra y un país hará guerra contra otro. Habrá grandes terremotos y hambres y enfermedades en diferentes lugares, y en el cielo se verán cosas espantosas y grandes señales. Es como termina el Evangelio del día de hoy, y encontramos pues que sí son señales pues muy espantosas, pero siempre teniendo la confianza en Dios, la esperanza en Dios. Estas cosas pues debemos de irlas viviendo conforme vayan llegando, buscar que no seamos nosotros los que estamos propiciando esto, para poder vivir mejor, más en paz y con Dios. Que Dios los bendiga, pórtense muy bien. Si quieren seguirnos con estos mensajes, leer nuestros artículos y ponerse en contacto con nosotros, seguirnos en nuestras redes sociales, lo invito a que pase a mi página www.modestolule.com. Hasta la próxima. El pan de trigo es para el cuerpo, el pan de la palabra es para el espíritu.